Buenas noches, mi nombre es Jorge Gaona, como ya mencionaron soy arquitecto de software en Tiempo Development y aparte colaboro con una empresa que se llama Innovare como arquitecto de soluciones. El día de hoy les voy a platicar acerca de Architectural Tactics. De entrada me gustaría empezar con una idea que es con la que voy a estar desarrollando a lo largo de la plática, es el hecho de que aprender patrones de diseño no es suficiente. Para esto me gustaría mencionar un ejemplo que creo que no se va a leer completo de este lado, pero Scott Hanselman es un Program Manager de Microsoft. Tiene un post muy recomendable que se llama Please Learn to Think About Abstractions, en donde nos menciona el hecho de cómo más de 100 años de ingeniería mecánica que funcionan para el hecho de arrancar un coche han sido abstraídos a solo presionar un botón. El tema ahí es entender cómo funcionan las abstracciones y qué es lo que hay más allá. En ese sentido podemos decir que creo que todos los que estamos aquí sabemos que no es magia el hecho de que presione un botón y arranque un coche. De cierta manera, aunque no somos expertos, ingenieros mecánicos o lo que quieran, sabemos que al momento de que yo presiono ese botón hay unos cables que van conectados a algún componente que se alimenta de la batería, manda a llamar al motor de arranque y el coche enciende, ¿no? El tema de esto, no me gustaría darles spoilers de lo que trata el post, porque está bastante interesante la idea que él presenta, es el entender que siempre es necesario pensar un poco más allá. El tema con los patrones de diseño, en este sentido, es normalmente un patrón lo conocemos como una solución predefinida que ataca múltiples ángulos de un problema. Puedo decir yo entonces que los patrones normalmente, o en arquitectura normalmente se define que los patrones no son creados sino que son descubiertos. Normalmente cuando estamos viendo un problema que se presenta de manera recurrente, nos damos cuenta de que existe una solución que puede ser aplicable a ese problema de una manera genérica. El tema de que sea una manera genérica es que le quitamos muchos de los detalles de la implementación que tenemos que hacer. Cuando estamos hablando de un patrón, estamos diciendo que hay un problema que se representa en un cierto contexto y que podemos aplicarle una solución, que es nuestro patrón de diseño. El tema ahí es que al momento de que yo aplico esa solución, normalmente lo que estoy diciendo es voy a utilizar este esquema que ya viene predefinido, pero al momento de aplicarlo va a ser de una manera muy específica dependiendo del contexto que yo estoy haciendo. Una forma de ejemplificarlo visualmente es compararlo con el tema de los estilos arquitectónicos en construcción. Cuando yo digo, por ejemplo, que el Templo Expiatorio aquí en Guadalajara es un estilo neogótico y que también la Catedral de San Miguel de Allende es un estilo neogótico, no representa que las dos son idénticas porque tienen el mismo estilo. Simplemente el hecho es que nosotros podemos identificar ciertos elementos que corresponden a ese estilo arquitectónico o a ese patrón arquitectónico y que la forma en la que fue construida cada uno dependió del contexto en el que se estaba viviendo en el momento, ya sea el tipo de suelo, el tipo de clima, el arquitecto que lo hizo, los materiales que tenía a la mano, la época en la que fue realizado. Pero aún así, ambas tienen los elementos que nosotros podemos identificar para poder decir que corresponden a ese estilo. Cuando yo hablo de un patrón de diseño, sé que ese patrón se conforma de ciertas técnicas que hacen que se identifique ese patrón. Una táctica que es la que conforma ese patrón es lo que es una decisión de diseño que apunta a solucionar un problema específico o a controlar una respuesta relacionada a un atributo de calidad. Cuando yo hablo de un atributo de calidad me estoy refiriendo a una de las metas que yo quiero cumplir al momento de que estoy diseñando una arquitectura. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando estoy diseñando un nuevo sistema, vamos a decir la plataforma de Uber tenía una cierta meta de negocio que quería cubrir y esa meta de negocio implicaba que ciertos atributos de calidad, ya fuera el performance, ya fuera la escalabilidad, ya fuera que pudiera ser traducido a diferentes idiomas, todas esas son metas que están relacionadas al negocio o a las opciones de negocio que ellos tratan de cumplir. Si la plataforma de Uber no funciona o la plataforma de Facebook no funciona,
las empresas no existen y no tienen dinero. Entonces, esa es la importancia de entender cuáles son los atributos de calidad asociados a las metas de negocio que yo quiero cubrir. Cada uno de esos atributos de calidad puede ser atacado en un elemento específico por una táctica de arquitectura. Por ejemplo, normalmente lo que yo puedo decir es que yo tengo un estímulo dentro de mi sistema, el cual que yo quiero que tenga una respuesta específica y la voy a tratar de lograr en base a una táctica. Por ejemplo, yo por ejemplo puedo decir, yo quiero detectar, controlar la disponibilidad de mis servicios. Entonces al momento de que yo digo eso, puedo decir, si hay un fallo, yo quiero poder detectarlo de una manera que sea a tiempo y poder responder a ello. ¿Qué puedo hacer? Utilizar una táctica de disponibilidad que se llama ping echo, que es tratar de aventar un ping a un servicio para ver que está disponible. Entonces, ese es un escenario específico de una táctica, ¿no? En cuestión de performance, por ejemplo, yo puedo decir, cuando yo tengo una petición, quiero que sea procesada a tiempo, ¿qué táctica puedo utilizar? Incrementar los recursos que se utilizan para procesar esa petición. Cuando ya hablo de un esquema de un atributo de calidad, lo que estoy diciendo es que hay una fuente, en este caso puede ser un usuario que está generando un estímulo a mi sistema, que es cambiar su tarjeta de crédito, por ejemplo. El artefacto en el que se va a aplicar es, por ejemplo, en este caso el módulo de pagos, y el ambiente en el que lo quiero definir es en el cierre del mes. O sea, yo estoy llegando al punto específico de decir en qué momento, qué acción del usuario, en dónde quiero que se ejecute de alguna manera. En este caso, el ambiente puede ser cuando tenga un doble de pico de usuarios, cuando tenga 1 millón de usuarios al momento, cuando sea el último viernes del mes, porque sé que es el cierre. Ese sería el ambiente en el cual yo estoy tratando de lograr ese atributo. La respuesta es que el cambio sea realizado correctamente, y la medición, que ahí no se alcanza a ver, es en menos de 1 segundo. Entonces yo estoy tratando de definir específicamente lo que yo quiero lograr, y en base a eso yo puedo decidir cuáles son las tácticas que yo voy a utilizar para poder lograrlo. Podemos decir en resumen entonces que los patrones son creados por tácticas, pero al mismo tiempo también podemos decir que son mejorados con tácticas. Como decía ahorita, los patrones están diseñados de una manera muy genérica y no tienen los detalles específicos de su implementación. Al momento de que ya voy a la implementación específica del patrón, yo puedo mejorar lo que le esté faltando por el uso de tácticas. Un ejemplo muy común que nos encontramos cuando estamos hablando de patrones de diseño, si les ha tocado entrevistar, el 99% de las personas cuando hablan de patrones les dicen que han utilizado el de capas. Entonces, el patrón de capas tiene una intención específica, que es atacar el atributo de la modificabilidad. Cuando yo pongo algo en capas, lo que quiero es hacerlo más modificable para poder reducir el riesgo o el impacto que implicaría hacer un cambio. Las tácticas que utiliza el patrón de capas es incrementar la coherencia semántica, que es decir, lo que nosotros vulgarmente conocemos como el Single Responsibility Principle. Todo lo que sea de una responsabilidad tienes que estar en un solo elemento, y para evitar que si tú haces un cambio impacte una responsabilidad, impactes otra que no tiene nada que ver. Usar un intermediario, normalmente cuando las capas funcionan como intermediarios y nos ayudan a reducir las dependencias que implican la comunicación. Restringir el número de dependencias que tienes, esto ayuda a que si tú modificas un componente que no tiene tantas dependencias, va a ser mucho más fácil lograrlo que si tiene dependencias en muchas cosas. Y abstraer servicios comunes, esto es decir, si yo tengo un servicio o una funcionalidad que es utilizada por diferentes lugares, lo que yo puedo hacer es abstraerlo a una forma genérica y reutilizarla en diferentes lugares, en lugar de que lo esté repitiendo en diferentes módulos, ¿no? Esto es un ejemplo muy genérico de un patrón muy simple. Me gustaría ahora mostrar un ejemplo un poco más complejo, pero orientado más al mundo real. Yo creo que para la mayoría de los godines el día más feliz de nuestro mes es cuando pagan la quincena, ¿no? Entonces, como decía un comercial de la CFE hace tiempo, pues parece fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Calcular la nómina es un rollo, ¿no? O sea, si tienen amigos que trabajan en nóminas, les podrán contar miles de historias de terror de todo lo que pasa, ¿no? El tema de la nómina obviamente no es un proceso sencillo.
tienes diferentes tipos de cálculos basados en múltiples factores. Puedes decir si tienes empleados de tiempo completo, si tienes de tiempo parcial, medio tiempo, si tienen pago por horas, cada cuánto les pagas por semana, por mes, por quincena, si pagas el día 15 o el día 7, las prestaciones o las deducciones, son diferentes escenarios, ¿no? Entonces, cuando vas a calcular una nómina, o cuando las personas van a calcular una nómina, tienen que considerar 1000 cosas diferentes. Entonces, es un sistema bastante complejo. Normalmente, cuando los sistemas de nómina, al menos que me ha tocado conocer, funcionan de una manera monolítica, ¿no? Ahorita sabemos que demonizamos todo lo monolítico. En este caso, uno de los problemas que vemos ahí es que pues, no podemos hacer una modificación o un ajuste al proceso del cálculo de nómina sin impactar todo lo demás. Normalmente, cuando se calcula una nómina, vemos, estas son las operaciones que pudiera yo decir que son más comunes. Calculas asistencias, faltas y retardos, defines horas extras, si hay una necesidad de prima vacacional. Si haces bono por ventas, pues es un ingreso que también va directo a la nómina. Prestaciones, IMSS, Infonavit, deducciones, ISR, préstamos, etc. Cuando estás haciendo el cálculo, pues es un tema que tarda mucho tiempo y tiene que haber muchas validaciones, pero llega al final, cuando termina de ejecutarse, pues llega el proceso de dispersión y ya a todos nos llega la notificación de que nos acaban de depositar nuestro dinero, ¿no? Todos somos felices, hasta el de nóminas es feliz porque ya terminó su labor ese día, ¿no? Pero imaginemos el hecho de que llega el sex symbol de su preferencia y es dueño de una compañía que tiene empleados de oficina, de tiendas, etcétera, y quiere moverse su sistema de nóminas a la nube porque es lo que está de moda, ¿no? Entonces, ustedes dentro de su conocimiento de arquitectura y su preparación que han hecho por años, dicen, no, pues aquí mero aprovecho y aplico el patrón de pipes and filters, ¿no? Y que el patrón está orientado a dividir procesamientos complejos en tareas independientes y que estas tareas pueden ser escaladas y instaladas de manera separada. No me voy a meter mucho en los detalles del patrón, no se ve el link, pero está en la página de arquitectura de Microsoft. Lo que estamos diciendo es, yo tengo un proceso monolítico, lo mando a la nube y lo convierto en un esquema más simplificado. Lo que estoy diciendo aquí entonces es, suponiendo que yo tenga diferentes fuentes de datos, lo que puedo hacer es poner de manera paralela diferentes cálculos en base a los procesos que yo defino. Por ejemplo, si el primer proceso es los empleados de confianza, yo sé que es un proceso un poco más lineal y que lo único que voy a necesitar recursos adicionales es, por ejemplo, el cálculo del IMSS. En el la segunda fuente de datos a lo mejor son empleados que trabajan horas extras pero que no tienen otras prestaciones, pero generan otras deducciones. Entonces voy ajustando el proceso conforme yo lo voy necesitando. En lugar de que sea un solo proceso para todos, voy poniendo las tareas que se pueden ejecutar de manera paralela y asignando los recursos necesarios a las que me consuman más procesamiento. La ventaja aquí es que al momento de que yo separo cada uno de los módulos, puedo reutilizarlos en diferentes escenarios. Entonces, en este caso, por ejemplo, el módulo del IMSS es el mismo, simplemente lo estoy replicando conforme yo necesite en cada uno de mis escenarios. ¿Cuáles son las tácticas y atributos que están relacionados a este patrón? Que es parte de lo que se quiere ver ahorita, ¿no? Estoy trabajando en algo de performance porque es lo que quiero mejorar. Lo que estoy haciendo es incrementando los recursos para los procesos que son complejos. Por ejemplo, el cálculo de IMSS, le estoy diciendo voy a incrementarte la memoria del procesador para que lo hagas más rápido. La simultaneidad, lo que esto me está diciendo es que yo puedo calcular el empleado 99 y el empleado 100 al mismo tiempo, sin necesidad de esperar que uno termine y luego continuar con el que siga. Tener múltiples copias de procesamiento, que es, por ejemplo, decir las operaciones que pueden ser un cuello de botella, replicarlas en diferentes procesos para después comunicarlas al siguiente paso sin necesidad de esperarlo. Puedo afectar la escalabilidad, que es incremento la elasticidad, que no es otra cosa más que poder escalar horizontalmente. Lo que estoy diciendo es voy a repetir diferentes tareas conforme yo vaya necesitando mi capacidad de procesamiento. Y la modificabilidad, que es estoy dividiendo en módulos más pequeños, lo cual me dice que puedo hacer un cambio más rápido.
incremento la coherencia semántica, que es lo que decíamos ahorita del Single Responsibility Principle. El encapsulamiento es, yo estoy diciendo que los detalles de cómo se ejecuta y el formato de la información que necesito se transforma de manera interna en el proceso, y de manera externa la comunicación entre todos los filtros es con un lenguaje estándar, ¿no? Puedo hacer un formato tipo SOAP o tipo JSON y todos se comunican de la misma forma, y lo proceso al formato que necesite. Por ejemplo, el IMSS, para pasarlo al SUA, lo modifico de acuerdo a mis necesidades internamente en el proceso, y pongo el uso de intermediarios para poder intercambiar los pasos de manera independiente. Es decir, si el día de mañana Hacienda me dice que las deducciones se deben de calcular en diferente orden, lo puedo hacer sin necesidad de generar una versión completa del sistema y volver a hacer un deploy, ¿no? Ahora, pues ya vimos todo lo bonito del patrón, sabemos que nos vamos a ir a la nube y todo va a ser muy padre, ¿no? O sea, ¿qué puede salir mal, no? El tema es con los atributos, como les decía ahorita, son decisiones que afectan a una parte específica de la arquitectura. El tema es que esa decisión que te beneficia en un lado te va a afectar en otro lado. Si yo incremento recursos, incremento el costo. Si pongo procesos simultáneos, obviamente incremento mi costo. Tengo duplicidad de procesamiento, es decir, no tengo la dificultad de detectar si una tarea se está ejecutando al mismo tiempo en dos procesos, y lo cual podría generarme, si no es idempotente, pues me va a generar un problema. ¿Cómo monitoreo que estén funcionando mis tareas? Es uno de los retos, por ejemplo, de cuando estamos trabajando con microservicios. ¿Cómo identificas que tus servicios están arriba? Múltiples copias de procesamiento, me incrementa el costo. Incrementar la necesidad, incrementa el costo. División de módulos incrementa la latencia, porque en lugar de que sea un solo proceso ejecutándose, ahora tengo que hacerlo en diferentes pasos, lo cual es más tardado. La coherencia semántica es latencia. El encapsulamiento es complejidad, porque en lugar de que funcione con el formato que yo le especifico, ahora tengo que definir un formato estándar y luego transformar el formato específico de la tarea, lo cual es lo más complejo. Y el uso de intermediarios igual hace más complejo el proceso, ¿no? La ventaja de conocer tácticas, además de conocer los patrones, es que yo puedo decidir cuáles son las tácticas que me pueden ayudar a mejorar los problemas a los que me estoy enfrentando. Por ejemplo, si yo quiero definir cómo puedo detectar que mis tareas o mis servicios están arriba, puedo utilizar de availability una táctica que se llama echo y estar seguro de que mis servicios están funcionando. Puedo utilizar la táctica de transacciones para asegurarme de que todo está funcionando correctamente en la comunicación de mis servicios. Si yo quiero de alguna manera monitorear mejor cómo está funcionando mi aplicación, puedo incrementar la visibilidad por medio de logs o por medio de registros que me ayuden a saber qué es lo que está pasando en cada uno de los procesos. Si yo quiero incrementar la parte de pruebas, que normalmente la dejamos de lado, yo puedo decir, bueno, ¿cómo puedo en este patrón lograr hacer un esquema de integración de pruebas como el que nos mencionó Paul hace rato? Bueno, pues entonces puedo generar un sandbox o puedo externalizar el estado de la ejecución. Es decir, voy guardando como la sesión de lo que estoy ejecutando, la voy guardando en algún lado externo. Ahora, esto también, como todas las decisiones, puede generar problemas. Un PIM echo te puede generar un problema de seguridad. Externalizar el estado te genera un single point of failure. Si se cae tu base de datos de estado, pues se cayó todo tu proceso. Entonces la idea de esto es obviamente balancear los atributos, porque nunca va a haber un esquema perfecto. El tema de cuando estás diseñando una arquitectura es que tienes que escoger entre lo que va a salir bien y lo que va a salir mal, y saber de lo que va a salir mal si lo puedes aceptar. Tú puedes decir, a lo mejor, como ahorita mencionábamos el tema del costo, pues a lo mejor el incrementar tu costo en $600 por mes vale la pena porque ya tienes un proceso mayormente escalable y vas a reducir personas que lo van a necesitar ejecutar, etc. Entonces, de eso dependen las decisiones, ¿no? La sugerencia en cuestión de secuencia es decir, cuando estamos enfrentándonos a un problema como tal de arquitectura, decir, primero definir qué es lo que me interesa, que son los atributos de calidad. Me interesa más la seguridad o el performance o la escalabilidad.
o que pueda ser modificable fácilmente, o que pueda desarrollarse en un equipo distribuido en diferentes países. Todo ese tipo de cosas, identificar qué es lo que más importante para mí. Buscar si existe una solución predefinida, que es, hay un patrón de diseño que pueda aplicar, y en base a eso poder identificar las tácticas que lo conforman, qué es lo que afecta, como vimos ahorita, y cómo puedo mejorarlo en base a esas mismas tácticas. El tema también ahí es, si no existe un patrón, la única forma en la que tú puedes resolver tu problema es aplicando tácticas de arquitectura para saber cómo pueda, qué es lo que vas a balancear en tu diseño, ¿no? Y pues básicamente es todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué ocurre si no existe ese patrón? Si no existe ese patrón que me diga o me dé una idea de cómo pueda yo encontrar una solución o generar una solución, ¿cuál es el siguiente paso que debo seguir? Es decir, la experiencia es válida, es primordial, pero ¿hay algo más? Es decir, literatura, blogs, algo que tú recomiendes para comenzar a entrenar ese músculo del ingenio. El ingenio como tal creo que te lo va a ir dando la experiencia, pero realmente necesitas una base teórica que te ayude a poder tomar decisiones. Esa base teórica viene de la literatura, ¿no? Y en este caso es entender acerca de tácticas y atributos de calidad. Entonces es poder identificar cuáles son los atributos de calidad que puede tener un sistema, es decir, puedo pensar en performance, en seguridad, escalabilidad, modificabilidad y todos los utilities. Tratar, no es difícil saberlos todos, pero al menos saber que existen, poder saber dónde buscarlos y cuáles son las tácticas asociadas para atacarlos. En cuestión de seguridad, por decir, voy a agregar inscripción, voy a restringir accesos, voy a usar least privilege, todo lo que implica que te puede ayudar a atacar ese atributo específico, y en base a eso ya armas tu solución completa que puede terminar siendo un patrón aplicable a otros escenarios. En cuestión de literatura específica, el libro que siempre le recomiendo a mucha gente se llama Software Architecture in Practice, y viene ahí súper bien definido todo el tema de tácticas, patrones, etc. En el slide, creo que estos son los slides, mencionabas que el primer paso es ¿qué quieres? Bueno, igual me escucho. Sí. En el qué quieres, qué haces cuando sabes que el cliente de todos está diciendo quiero dinero. Todo termina en eso. ¿Cómo eliges qué camino seguir? Tomando en cuenta que es el primer paso. O sea, no puedes brincarte y decir en base a esto, quieres esto. El tema sería definir qué significa querer dinero. O sea, porque querer dinero puede significar más ventas o puede significar ahorros. Entonces, si significa ahorros, entonces a lo mejor es automatizar. Y si es automatizar, entonces quiere decir que tu proceso tiene que incluir lo más automatizable posible para que se desarrolle. Si es una integración con diferentes procesos, entonces tienes que pensar en cómo integrar ese sistema. Si quieres que sea completamente instalable sin la intervención de un humano, es desarrollar tu sistema para que vaya para allá. Si quieres que sea configurable al momento por medio del cliente mismo, entonces desarrollar tu sistema para que sea en ese sentido. Si es en cuestión de ventas, pues es decir, ¿qué es lo que te hace perder una venta? Que el sistema se tarda 3 segundos o que tarda 1 segundo. Si cuando tienes un pico de ventas, o por ejemplo, no sé, una venta nocturna, o un buen fin, una Navidad, si te puedes identificar cuáles son los problemas que te representa el escenario de tener una carga alta con una carga baja. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que, al final todo se resume en dinero y siempre se va a resumir en dinero. El tema es cómo bajas ese requerimiento de dinero al específico de cuál es tu problema y cómo lo vas a tratar. Pero siempre en tiempo de desarrollo lo que quieren ellos es ahorrar en la implementación. No necesariamente, porque a veces la implementación
Si una implementación te cuesta $50,000, te puedes ahorrar $2 millones automatizando y removiendo toda la gente que lo hace. Entonces, depende, o sea, sí es muy importante ponerlo en dinero y sobre todo cuando tú vas a proponer la solución, le puedas decir eso precisamente. Te voy a automatizar, te voy a reemplazar, te voy a, etcétera. Vas a vender más, vas a incrementar tus ganancias y eso se paga con los 50,000 que vas a invertir. Entonces, me parece que el momento en que estás buscando la táctica, la métrica se vuelve un factor determinante, ¿no? Entonces, probablemente estás utilizando ya la métrica a nivel de diseño y sobre todo la vas llevando durante la implementación, ¿no? Lo tienes siempre presente para poder checar si estás llegando hacia ese objetivo, ¿no? Es así, cada táctica tiene su métrica y la estás checando. Debería de ser así, ¿no? Quizá no necesariamente diario, pero sí debe haber un proceso en el cual lo estés midiendo. Cualquier meta que tú quieras lograr debe de ser por definición medible. Entonces, el tema con los clientes muchas veces o los usuarios finales es que cuando tienen un conocimiento parcial técnico, te pueden decir yo quiero disponibilidad o yo quiero seguridad, pero no te dicen exactamente cuál es el significado. Entonces, como arquitecto tienes que empezar a buscar y entender qué significa. Si te pueden decir quiero una disponibilidad, quiero un tiempo de respuesta en cuestión de performance de 5 milisegundos. La pregunta obligada ahí es ¿por qué 5? ¿Por qué no 10 o por qué no 3? Entonces tratar de entender dónde está el razonamiento. O sea, alguna vez me tocó hablar con un cliente que quería disponibilidad de 5 9, 99.999%. Que eso significa que vas a tener un downtime como de 3 minutos al año. Eso significa que vas a tener que invertir como $40,000 al mes. O sea, es la disponibilidad que maneja Netflix, por ejemplo. Y es un sistema line of business, entonces los clientes muchas veces no conocen el número, entonces tenemos que ir como que adecuando los números a algo real. Y eventualmente si ellos dicen, ¿sabes qué? Necesito 99.9999, ok, aquí está, pero vas a necesitar tantos miles de dólares por mes para lograrlo. Y ahí es cuando se traduce el dinero y se baja la meta a algo más realizable. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias. Aquí está mi información de contacto. Los slides, si les interesan, están en Speaker Deck. Y si a alguien le interesa, voy a estar dando un curso de arquitectura de software con Titanium Solutions. Entonces, si quieren información ya más detallada, pues les pueden contactar a ellos o me pueden mandar un correo para ver fechas, programas, etc.